y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Credibilidad. Esa es la palabra con la que iniciamos nuestra enseñanza el día de hoy. ¿Qué tanto le creemos a Dios? La semana pasada vimos cómo Jesús estaba plenamente convencido de que Él era el Hijo de Dios y que tenía una misión que cumplir en esta tierra. Toda su vida estuvo preparándose para esta misión. Lo que Él tenía que hacer, nadie podía hacerlo. Jesús fue preparándose desde pequeño. Él tenía una convicción muy clara de la vida que Él tenía que vivir. Toda su preparación giraba en ese objetivo. Su vida era el precio que tenía que pagar para que su misión en la tierra se cumpliera. ¿Te puedes imaginar a Jesús en esas etapas de su vida? Era un hombre atractivo, y no de parecer. Era atractivo por su personalidad, por su espiritualidad. ¿Te imaginas cuando él era un joven? Como en todas las épocas, había jóvenes rebeldes. Quizás hacían burla de él. Pero esos jóvenes, muy en el fondo, sabían que ellos estaban mal. ¿Y por qué? Pues porque la luz reprende a las tinieblas. O sea, la vida de Jesús era de tal manera que las personas se sentían reprendidas por él. Ni siquiera utilizaba palabras. Era su vida la que reprendía a los demás. La gente lo veía y veía algo diferente en él. ¿Te puedes imaginar ya este hombre joven, honesto, trabajador, espiritual? ¿Qué tan atractivo crees que pudiera haber sido para cualquier mujer? O sea, ¿qué es lo que una mujer busca en un hombre? Hermosura, dinero. Sí, o sea, una mujer busca en un hombre que le brinde seguridad, que la quiera, que la proteja, que la cuide. Sí, algunas buscan mucho dinero, ¿no? Sí. Pero realmente las mujeres andan buscando en un hombre quien las haga sentirse seguras. Imagínate, estas mujeres cuando veían a Jesús y veían a todos los demás, decían, Él es diferente a todos los demás. Sí. No era un galán, porque la Biblia dice que más inatractivo para que le deseemos, ¿no? Pero era un hombre que probablemente cuando las mujeres lo veían, decían, si yo alguna vez me quisiera casar, me gustaría casarme con él. ¿Sí? Digo, ya si una mujer viendo a Jesús y dice, no, yo prefiero casarme con este borracho, ¿sí?, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Pero creo que una mujer que piensa, una mujer que realmente toma en serio el matrimonio, va a buscar un hombre que tenga cualidades que le hagan sentir segura, que le hagan sentirse amada. Y seguramente, pues las mujeres, las mamás de las jovencitas, pues le iban y le decían a Jesús, oye, ¿me ha visto a mi hija? O, oye, ¿sí? O iban y le hablaban con María, ¿no? Y le decían, oye, ¿cuándo se va a casar? Pero Jesús tenía un propósito en su vida. Jesús, probablemente, si alguna mujer añoraba el tener una relación matrimonial con él, quizás de una manera muy decente les explicaba que él no tenía el propósito en su corazón de casarse y formar una familia. Seguramente le decía, es que yo tengo una misión en esta tierra muy importante. ¿Sí? Yo tengo que hacer una cosa especial en esta tierra. Y seguramente las mujeres pues lo veían y decían, no, pues este no es para mí. ¿Sí? Pero Jesús tenía bien claro lo que él tenía que hacer. En su familia él era el mayor de los hermanos, el primogénito. Él era el ejemplo para los demás. Pero imagínate a sus hermanos
cuando lo veían y pensaban, ¿y cuándo se va a casar? ¿Cuándo nos va a poner el ejemplo de tomar esposa y tener hijos? Pero no pasaba. Los pensamientos de Jesús, sus acciones, sus deseos eran servir a Dios. Era obedecer sus mandamientos, hacer el bien a los demás. Imagínatelo en su trabajo. Él era carpintero. Imagínatelo cómo trabajaba. ¿Cómo crees tú que eran sus trabajos? Seguramente las herramientas eran rudimentarias, ¿sí? Pero ¿cómo crees tú que él hacía sus trabajos? Bien. Yo creo que los hacía, para esa época, eran trabajos de buena calidad, eran trabajos bien hechos. Probablemente no estafaba a sus clientes y le dejaba las cosas bien hechas. No andaba metidos ahí en problemas legales porque había estafado a un cliente, como la gente de hoy, ¿verdad? Que es irresponsable. Imagínate cuando los clientes iban y hacían trato con él, lo que inspiraba a Jesús a esas personas. O sea, la honestidad, la humildad, la sencillez, la pureza. Y yo creo que la gente estaba asombrada y seguramente a la gente le gustaba estar con él. Sí. Yo creo que si escogiera entre algún carpintero decían, no, vamos con Jesús. Sí. Él sí no nos roba, Él sí nos trata bien. No solamente eso, cuando estamos con Él nos hace sentir bien a nosotros. Pero llegó el día en que Él tuvo que iniciar su ministerio. ¿Cuándo fue ese día? Pues la Biblia nos lo dice, ¿no? Que primero empezó Juan el Bautista predicando el arrepentimiento de los pecados para perdón de los pecados, ¿sí? Y que el reino de los cielos se había acercado. Y lo primero que vemos es a Jesús yendo hacia donde estaba Juan para ser bautizado por Juan. Y después, como lo vimos la semana pasada, fue llevado él por el Espíritu al desierto para ser tentado. Madre, me voy, mi tiempo ha llegado. Hoy es el día tan esperado. Mi Padre me llama a su servicio. Es la persona de Jesús, hermanos, y fueron los cantos en que vamos a centrar la enseñanza el día de hoy. Tú puedes creer en Él como un hombre o como un ángel o como Dios hecho carne o como un profeta, pero de esto va a depender tu cristianismo en el futuro inmediato. ¿Cómo crees tú en Jesús? ¿Cómo lo ves tú para ti? Juan 20, verso 31. Juan 20, verso 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada uno de nosotros podremos decir que estamos vivos, caminamos, físicamente estamos aquí presentes, pero si hablamos en lo espiritual, ¿cuántos de los que están aquí podemos decir que realmente estamos vivos? ¿Cuántas personas de las que están aquí podrán decir que han sido resucitados juntamente con Cristo, que han venido de las tinieblas a la luz y que sus vidas, hermanos, lo demuestran? Porque a veces una cosa es lo que nosotros creemos y a veces otra cosa es lo que la realidad nos muestra, ¿sí? Tú puedes decir, no, yo soy hijo de Dios. Ah, sí, ok. Sí, pero tengo unos pecados. Entonces ya no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si tienes pecados, pues ya no haces las obras de tu padre, ¿no? Bueno, sí las haces, pero tu padre no es Dios. Tienes otro padre diferente a Dios. O sea, tú tienes que deducir en este día realmente si estás vivo o estás muerto. La clave es tu vida.
¿Tienes pecados? Estás muerto. No importa el pecado que sea, estás muerto. Podrás justificarte a ti mismo, pero la Biblia dice que estás muerto. Estás muerto. O sea, no tienes vida. Podrás creer o podrás confiar en que vienes aquí y que estás aquí con nosotros y que te congregas y que te decimos hermano y que cantas alabanzas. Pero si tú tienes pecado, tú espiritualmente estás muerto. No tienes vida. Dice la Biblia que un árbol no puede dar dos tipos de fruto. O da buenos frutos o da malos frutos. Si una persona cree que puede dar los dos frutos, es un árbol muy malo, porque aparte de malo está engañado. O sea, tú no puedes dar dos tipos de frutos. O das un fruto o das el otro. Tú tienes que creer en Jesús, y eso que tú haces en depositar tu confianza en Jesús tiene que producir en tu vida vida, pero una vida diferente, una vida espiritual. Si te mueves, caminas, hablas, piensas, vas para allá y vienes para acá, pero espiritualmente, si tú tienes pecado, tú estás muerto. Espiritualmente eres un muerto. Pudiéramos decir que si algo se asemeja a un zombie, eres tú. Eres un muerto viviente. Si físicamente estás vivo, pero espiritualmente estás muerto. Y entonces a ti te tiene que quedar bien claro cómo crees en Jesús. El Evangelio nos habla de buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia? Pues que Dios envió a su Hijo Jesús a esta tierra para salvar nuestras vidas. Tú tienes que ver a Jesús como tu Salvador, como la única esperanza que tienes en esta vida de corregir tu propia vida. El Evangelio es que creas en Jesús, el Cristo, el que iba a sufrir, el que sería llevado a una cruz. Pero para poder lograr eso, Él tenía que vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Para poder perdonar tus pecados. O sea, Él tenía que llegar a la cruz inocente para poder pagar por tus pecados. Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y aquí fíjate que lo dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién cree que Jesús es el Cristo? La mayoría de nosotros lo creemos, ¿ok? Pero para que creyendo, ¿es diferente creáis a creyendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque creáis es, en un momento dado tú crees, pero creyendo significa una acción continuada, indefinida, permanente, no se acaba. ¿Sí? La gente que acepta a Cristo en esos como reuniones de alabanza o congregaciones, espectáculos, y que todos pasan a aceptar a Cristo y que lo dicen, en el momento lo creen, pero no siguen creyendo. ¿Sí? O sea, hacen una oración y creen que ya es todo. No, o sea, significa que toda tu vida tienes que creer eso. Debes de creer para siempre. Y si tú haces eso, tú vas a tener vida en su nombre, en el nombre de Jesús. El problema de esta humanidad es que solo creen de una o de otra manera. Algunos, como los judíos, lo veían como el hijo del carpintero. Otros creían que él era un profeta. Herodes creía que era Juan el Bautista que había resucitado. Más imagínate la mentalidad de ese hombre tan trastornado que estaba, ¿no? ¿Sí? Lo acababa de matar y no tenía ni unos meses y ya pensaba que había resucitado, ¿no? ¿Sí? O sea, que había vuelto. Otros creen que él es un Dios minúsculo o un ángel.
pero dejan de ver su humanidad. Tú y yo tenemos que verlo en todo su contexto, como el hombre, como el profeta, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el ungido, como el Rey de Reyes, como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como el Creador. Uno de sus discípulos le preguntó, Juan 14, verso 8 y verso 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Fíjate, era uno de sus discípulos, ¿no? O sea, no era cualquiera, era uno de sus discípulos que todavía lo veía como ¿qué? Como Jesús el carpintero, como un profeta, pero no lo veía como lo que realmente él era. La misma palabra es para nosotros. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Cuántos de ustedes han estado en el cristianismo y no lo conoces todavía? ¿Cuál es la evidencia? Tu vida. Si tú vives practicando un pecado, tú no le conoces. Tú no tienes vida. No sé si me entiendes. O sea, si tú no vives como Él quiere que tú vivas, tú no lo conoces. Él sigue siendo para muchos un hombre, para otros un Dios, pero Él quiere ser tu vida. Él quiere darte vida en abundancia. Amén. Vamos otra vez a leer Juan 1:1. La semana pasada vimos esa humanidad de Jesucristo y vamos a ver su divinidad. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es uno de los versículos que los testigos de Jehová utilizan para engañar a la gente, y anteceden en la última parte, y el Verbo era Dios, le ponen, y el Verbo era un Dios. O sea, para quitar esa divinidad de Jesucristo. Juan presenta a Jesús como el Verbo, que traducido al griego es logos, que significa la palabra. Y así lo dicen algunas traducciones. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios a menudo es personificada como el instrumento para la ejecución de la voluntad de Dios. Salmo 33, verso 6. Dice el Salmo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si tú lees Génesis, ¿cómo empieza Génesis? Dice que en el principio todo estaba desordenado. Y dijo Dios, ¿sí me entiendes? Y empezó Dios a hacer cosas. A veces es un poquito chistoso cómo la gente quiere acomodar unas cosas con otras. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. ¿Qué es lo que utilizó Dios? La palabra, hermanos. ¿Sí? Ahora, la gente dice: no, el medio que Dios utilizó fue el Big Bang, la gran explosión. ¿Sí? O sea, ahora lo que quieren hacer es empatar la teoría del origen de la vida con la creación. Y entonces ahora lo que tratan de explicar a las personas es que Dios ha utilizado la evolución, el Big Bang y muchas cosas para justificar lo que Dios hizo. La Biblia no nos deja de engañar. Aquí dice: y dijo Dios. Y cuando habla de los días, ¿sí?, la gente dice: no, es que a lo mejor los días significan millones de años. No, espérame. La Biblia dice que en el primer día pasó esto, en el segundo día pasó esto, en el tercer día pasó esto. Y lo que la gente ahora quiere justificar lo que los hombres creen y hacerlo compatible con lo que dice la palabra de Dios. Dice: no, es que eran eras, hermano. O sea, un día era como una era. No, no es cierto. Era un día. Y seguramente de 24 horas. ¿Sí? O sea, Dios hizo este mundo en 6 días. Si tú no crees eso, pues tú no crees la palabra. Así de sencillo. Y si no crees a la palabra, pues no puedes creer en Dios. O sea, eso nos tiene que quedar bien claro. Oye, pero somos científicos. Pues sí, no es que la ciencia se inventó mucho tiempo después. En el principio era Dios. Y ese punto, hermanos, tan sencillo, nos hace dudar muchas veces de la palabra. No le creemos a la palabra. Y entonces, si por ahí aparece un cuate que está muy enfermo, ¿sí?, y que está sufriendo los juicios de Dios por sus impiedades, y nos dice que todo se debió a la gran explosión, la gente le cree a él y no le quiere creer a la palabra. Entonces, si te das cuenta que tenemos un problema de credibilidad. ¿Qué tanto le crees tú a la palabra? A veces le crees lo que te conviene y lo que no te conviene no le crees. La palabra la tienes que creer completa. Salmo 107, verso 20. O sea, la palabra es ese instrumento que Dios utilizó. Salmo 107, verso 20. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿cómo lo hacía? A través de la palabra. Vete, tu hijo está sano. Así, vete, tu hijo está sano. ¿Sí? ¿Crees? Le dicen: sí, sí creo. Vete, está sano. O sea, Jesús creía en la palabra. A través de su palabra la gente se sanaba y él hacía milagros con su palabra. Entonces Juan presenta a Jesús como la palabra. ¿Y qué es lo que está haciendo? Había judíos y griegos allí. Y entonces, ¿qué le decía a los judíos? Los hacía ver hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para ellos, el término logos lo entendían como el instrumento que Dios utilizaba para hacer cosas. Porque ellos sabían que con la palabra Dios había hecho los cielos y la tierra. Y ellos sabían que con la palabra Dios sanaba y los libraba de la ruina. Ellos habían sido testigos cuando con Faraón, como es a través de la palabra. ¿Sí? Y dice Dios: deja ir a mi pueblo. Y ellos veían los efectos de la palabra. Y para la filosofía griega, el término logos era usado para describir el agente intermedio por medio del cual Dios
creó las cosas materiales y se comunicaba con ellas. La palabra, en un principio, era vista como el mediador entre Dios y el mundo. Pero no solamente lo presentaba así, también presentaba como un ser divino, porque ahí dice en Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Jesús siempre ha existido, hermanos. Sí nació hace 2000 años, pero Él siempre ha existido. Ahí en el verso 2 de Juan 1 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús siempre ha existido. Él es eterno. Por eso, cuando Jesús les decía a los judíos acerca del Mesías, ¿sí?, que era descendiente de David, les decía: ¿y por qué David le dice al Señor, le dice Señor a mi Señor? ¿Sí? Siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado tus pies a todos tus enemigos. Como que les decía: a ver, entonces si ustedes dicen que el Mesías es descendiente de David, ¿por qué David le dice al Mesías, ¿sí?, que se sentara a la diestra de su padre? ¿Sí? Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué te llama la atención ahí? Hagamos. ¿Sí? Todos los demás versículos anteriores dice: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Pero específicamente en este dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí muchas personas que niegan la divinidad de Cristo dicen: no, es que estaba Él con otros ángeles. Bueno, y si estaba con otros ángeles, ¿por qué no les dijo a los otros ángeles: hagamos el cielo y la tierra, hagamos las lumbreras, hagamos las bestias? No, Dios hablaba y las cosas se hacían. Pero en el momento de la creación del hombre, ahí ya Dios hace referencia a que Él está con otras personas. Hagamos al hombre, y que tienen las mismas cualidades que tiene Dios. Son creadores. Algunos dicen: no, Dios es uno. Sí, nosotros decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que es la Trinidad. O sea, es un Dios que se manifiesta de esa manera. Entonces, cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Él está hablando en plural, y no dice: hagamos al hombre a mi imagen y a mi semejanza. No, que dice: a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es eterno. Era Jesús con Dios al principio, y eso trataba de decirle a los judíos, pero ellos no le creyeron. Cuando mencionó que Abraham se gozó del día que él iba a ver, ¿sí?, los judíos le dijeron: a ver, no tienes ni siquiera 50 años y dices que ya has visto a Abraham. ¿Sí? O sea, lo que ellos no entendían es que Abraham lo había visto mucho antes. Jesús es el creador.
Dice en el verso 3 que todas las cosas por Él fueron hechas. Él estuvo allí al principio, al inicio de este mundo. Él sabe cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Por eso nosotros debemos de confiar en su palabra. Si Él dice que aún los pajarillos y las flores del campo Dios las cuida, ¿cuánto más a vosotros, que valéis mucho que más? Dice que valéis muchos pajarillos. O sea, tú le debes de creer eso a Dios. Si Él dice, si los lirios del campo se visten, si las aves del cielo Dios les da de comer, ¿cómo no te va a dar Dios a ti todas las cosas? Eso, hermano, es lo que tú tienes que creer, que Dios te va a dar todas las cosas que tú necesitas. Por eso Él decía, por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino que sean conocidas vuestras peticiones. Eso dice la palabra, ¿no? O sea, todo eso que está escrito en la palabra, tú lo tienes que creer. Si tú lo crees, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? ¿Mande? Vas a tener vida. Eso es lo que va a pasar. Vas a tener vida, y vida en abundancia. Pero eso lo tienes que creer. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando Él estaba dormido en la barca y que estaba una gran tempestad y que sus discípulos lo despertaron, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Reprendió al viento y al mar. ¿Así? ¿Y qué vino después? Una gran bonanza. Por eso Jesús pudo caminar por el agua. Él sabía cómo hacerlo. Por eso le dijo a Pedro, si crees, Pedro, ven conmigo. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? O sea, Dios tiene el control de todas las cosas, y eso lo tienes tú que creer. Dios controla todas las cosas. Si llueve y te da miedo, pues no, tu Dios tiene el control de la lluvia. Si hay crisis económica, si sube el dólar, si baja el petróleo, ¿no tiene el Dios control de todas las cosas? Él tiene el control, ¿no? ¿Por qué te preocupas? ¿Sí me entiendes? Por ahí andan unos hermanos ahí atesorando víveres porque les va a llegar un terremoto. A ver, espérame, ¿no tiene Dios el control? ¿No te podrá Dios dar de comer? Si a los pajarillos los cuida, ¿por qué a ti no? Porque no le crees. Ese es el problema, hermanos. No le creemos a Jesús. No le creemos. Y con cada parte de tu vida, si tú no le crees a Dios, pues imagínate, pobre de ti, andas perdido y errado, hermano, andas pero mal. O sea, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Créele a Dios. Dios te va a dar tu pareja que tú necesitas, pero le tienes que creer a Dios. Si te desesperas, es sinónimo de que no le crees a Dios. Juan 1, verso 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es vida, hermanos, pero no cualquier clase de vida. Él es la vida eterna. O sea, Él es, o la vida que Él te quiere dar es una vida de libertad, donde tú estés libre, no solamente del pecado, hermano, sino hasta de ti mismo. ¿Sí me entiendes? O sea, que Jesús te ofrece una vida en donde tú tienes el control de tu propia vida, tienes dominio propio.
No tienes un espíritu de cobardía, no tienes un espíritu de temor, tienes un espíritu de poder. Tú tomas el control. No son las circunstancias las que toman el control de tu vida. O sea, tú mismo tomas el control de tu propia vida. Y en ese tomar el control, tú le cedes el control a Dios. Le dices, Señor, tú dirige mi vida. ¿Sí? Y tomas decisiones en base a el consejo de Dios. Haces las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando desobedecemos la palabra de Dios? Vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. ¿Y cuáles son esas consecuencias? La primera de ellas es que el pecado está a la puerta y el pecado va a tomar el control de ti. Cuando tú desobedeces la palabra, tú estás cediendo tus derechos ¿a quién? Al pecado, porque estás siendo desobediente. ¿En qué áreas? En la que tú quieras. Cuando tú no le haces caso a Dios, tú estás siendo desobediente. Juan 5, verso 39 al verso 40. Dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La situación que tú estás viviendo es una situación voluntaria. O sea, tú no quieres ir a Jesús. Ahí dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tú no quieres. O sea, tú has decidido no ir a Cristo. O sea, si tú tienes pecado hoy en tu vida, es porque tú así lo quieres. No eres víctima de la desaceleración económica, no. Es porque tú así lo quieres. Esa vida que tú vives es porque tú así la quieres. O sea, si vives como impío es porque tú así lo quieres. No eres víctima. Son tus propias decisiones las que te tienen en esa condición espiritual. No le puedes echar la culpa a Dios. Él te dice: escudriña las escrituras. Sí. Pero tú dices: no quiero. Sí, no quiero ir a Jesús porque no quiero tener vida. Me gusta mi vida. Sí, me gusta la muerte, me gustan los gusanos, me gusta la hediondez, ¿no? Y es tu decisión. Sí. Pero Jesús quiere sacarte de ese hoyo, ¿no? De ese agujero. Él quiere darte vida. No queréis venir a mí para tener vida. Entonces, el segundo punto que tú tienes que definir el día de hoy es que tú estás así porque quieres. ¿Sí me entiendes? No es culpa, no es mi culpa, porque luego me echan la culpa de todo. ¿Sí? Es tu culpa. Tú estás así porque tú así lo quieres. Tienes amargura, es porque tú lo quieres. Tienes rencores, es porque tú lo quieres. Tienes adulterios, es porque tú lo quieres. Tienes lujuria y codicia, es porque tú así lo quieres. No le eches la culpa ni a los de la restaurada, ¿sí? Es tu decisión. Es tu vida, hermano. O sea, tú estás así porque tú así lo quieres. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la oportunidad de ¿qué? De que vengas a Él y tengas vida en abundancia. Pero tú no quieres. ¿No quieres por qué? Primeramente porque no le crees a Dios que Él pueda cambiar tu vida, que te pueda hacer una nueva persona. Y lo otro es porque no estás dispuesto a dejar tu pecado, porque disfrutas tu pecado, porque te deleitas con tu pecado. Amén. Juan 1 del 5 al 7
Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Jesús es la luz. Él es la luz del mundo. No como la secta esa que se puso el nombre, no. Él es la verdadera luz del mundo. Él alumbra. La luz en las tinieblas resplandece. Por más tenue que sea la luz, en las tinieblas se ve, se aprecia. Tú prendes una vela cuando está todo oscuro y ves. ¿Sí me entiendes? Y son pocos watts los de luz que te puede dar una vela, pero ves. Leíamos al principio en el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Satanás desde el principio quiso destruir a Jesús, pero no pudo. Cuando nació, lo quiso destruir, pero no pudo. Es más, antes de que naciera, se encargó de cerrar todas las puertas para que Jesús no naciera en un lugar digno, sino que naciera en un pesebre, ahí al nivel de los animales, donde nacen las vacas y los borregos, que ahí naciera. Y ahí nació, ¿sí? Pero no lo destruyó. Y después Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, pero Dios lo libró. Y después en el desierto lo tentó. Y después, imagínate, cuando Jesús estaba con sus discípulos y veía a Judas y sabía que él iba a entregar, ¿tú crees que el diablo no llegaba y le empezaba a decir: mira este hipócrita lo que te va a hacer, ¿sí? Mira este malvado, ¿sí? Para que Jesús se amargara contra él? Pero Jesús le amaba y esperaba que no lo hiciera, pero él sabía, ¿sí? Él sabía. En el desierto lo tentó con todas sus artimañas, no lo logró. En la cruz creyó vencerlo, pero fue ahí donde él fue derrotado. Cuando se dio cuenta que un hombre sin pecado decidió sacrificarse para que otro fuera salvo. En el día de la resurrección, Satanás fue totalmente derrotado. Y hoy creemos que se libran las batallas por las almas, pero yo te digo que Jesús ya venció, hermano. Él ya ganó. Ya nomás es cuestión de tiempo para que su palabra se cumpla completa. Juan vino a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es el mismo testimonio que estamos dando en este día, que Jesús es el Salvador, que Él es la luz, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Tu pecado, Él lo puede quitar de tu vida si te acercas y crees en Él. Amén. Juan 1, del verso 9 al 12. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me entiendes? O sea, a todo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Sabemos que muchos no lo van a recibir. ¿Sí? Dice que en el mundo estaba, ¿sí? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús va a ser rechazado por muchos. Muchas personas no van a querer. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre los llamados y los escogidos? La obediencia. Que tú lo decides. O sea, tú decides hoy ser de los llamados o ser de los escogidos. Es tu decisión. O sea, es tu decisión. Tú decides ser hoy de los que van a estar a la derecha o de los que van a estar a la izquierda. O sea, sí es. Por eso Jesús decía: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Y eso, como les causa mucho dolor a las personas. ¿Sí? Como dicen, no, es que para Dios es blanco o negro. Pues sí, para Dios es blanco o negro. O eres o no eres. Tú decides si lo recibes o no lo recibes. Tú decides si crees en Él o no crees. Es una decisión que depende ¿de quién? De ti. Dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esto se trata la predicación, hermanos, de que recibas a Jesús. Esa es la predicación de este día, de que lo recibas en tu corazón, de que entiendas el día de hoy lo que realmente significa recibir a Jesús. No son solo palabras pronunciadas con la boca, deben ser palabras pronunciadas con la boca y creídas en el corazón. Hoy es tu gran día. Hoy es el día del Evangelio, de las buenas noticias. Jesús está aquí. Él viene a los suyos. Tú eres creación de Él, así como las aves, las flores, el agua, el viento, los mares. Eres creación de Él. Él te hizo, te conoce. Dios sabe lo que hay en lo profundo del mar, pero también sabe lo que hay en lo más lejano de las galaxias. Dios sabe lo que hay en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, cuáles son tus intenciones, cuáles son tus pensamientos. Dios te conoce muy bien. Él te conoce. Déjalo entrar. Déjalo entrar, pero de corazón. Déjalo que Él venga a ti, entre en tu corazón. Dile a Dios: Señor, entra en mi corazón. Muéstrame tu gloria, que yo te pueda ver como lo que realmente eres, el Dios del universo. Deja que Él trate contigo. Deja que Él eche fuera todo aquello que es basura, que es inmundicia. Déjalo que Él haga la obra. No te resistas. Déjalo. Que Él limpie lo de adentro y que limpie lo de afuera. Hoy es tu gran oportunidad de ser una persona diferente, de tener un propósito en esta vida. Hoy tú puedes ser hijo de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Deja a Dios entrar en tu vida, hermanos. Deja que Él entre. Deja que Él tome el control. Con tus palabras dile: Señor, entra en mi corazón. Cámbiame.
pero no ese cambio como a veces por ahí algunos cantan, ¿no? Sino un cambio radical, hermano, en tu vida. Que tú estés dispuesto a que Dios trate contigo, a que Dios te cambie. Deja a Dios que Él haga la obra en ti. No te resistas. Él hace milagros, hermano. Resucitó muertos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, hizo saltar a los cojos, pero sobre todas las cosas perdonó pecados, cambió vidas. Zaqueo, baja de ahí, porque hoy me es necesario entrar en tu casa. Zaqueo nomás lo quería ver, pero el Señor ya le había echado el ojo desde antes y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, déjame entrar, quiero posar en tu casa. Y Zaqueo bajó gozoso, feliz de que Dios se hubiera fijado en él. Hermano, Dios hoy se fijó en ti. Hoy se fijó en ti y hoy te dice: déjame entrar. Es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario que yo hoy entre en tu corazón y haga la obra que te va a dar vida y vida en abundancia. Haz a un lado los pretextos, haz a un lado las justificaciones. A Dios no le impactan las justificaciones. Todo lo que digas no vale delante de Él, no tiene peso. Es que no tuve papá, no es pretexto. Es que he sufrido mucho, no es pretexto. Dios sabe tus aflicciones, Él fue tentado igual. Es que me han tratado mal, Señor. Pues a Él y a sus discípulos y a muchos cristianos los han tratado muy mal. Los han matado. A ti no te han matado todavía, Señor, pero es que los hermanos me trataron mal. A Jesús sus discípulos los abandonaron. Jesús le decía a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Señor, no es cierto. Sí, hasta la muerte iré contigo. Uno de ellos dijo: vamos con el maestro para que muramos con él. Y a la hora de la verdad se echaron para atrás, se acobardaron. No pongas pretextos. Mejor abre tu corazón y dile a Dios: Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón, toma el control, Señor, déjalo entrar y vida nueva tendrás. Pero es que me tengo que arrepentir. Arrepíntete aquí. ¿Para qué le das largas a los arrepentimientos? Pídele perdón a Dios y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Vivo en Jesús murió.
por mí murió, dio sangre, carne, sí, Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti murió, dio sangre, carne, sí. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá si despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá si despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Si tú crees que Dios te está dando la oportunidad, levántate y pasa aquí al frente para que oremos por ti. Abre tu corazón y dile a Dios: Señor, trata conmigo, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que trate en tu vida. Que sea su Espíritu quien tome el control de tu vida. Que sea el Espíritu Santo el que abra tu corazón, el que te muestre la luz, el que te redima. Ahí con Él dile: Señor, yo me arrepiento de esto y de esto y de esto. Hoy quiero tener vida, Señor, y vida en abundancia. Abre mis ojos, Señor, abre mi corazón, abre mi mente, Señor. Sálvame, Señor. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti. Eso creo, Señor. Dio sangre, Sangre por ti. Ven amigo a Jesús, eres el Rey de Reyes. pues el Eres el Salvador, Señor. recibirás la luz. Oh, Jesús, que quiere darte a ti. bendito Señor. Mi buen Jesús murió
de ti. cuando no habrá lugar. Queremos ese día, La Señor. puerta se abre Hoy queremos entrar, Señor. y tú podrás entrar. Hoy queremos ser parte del reino. Más gracia ya. Hoy queremos entregar nuestra vida, Señor. Si Hoy queremos darte nuestra mente, nuestro corazón, Señor. acéptate, Oh, Señor. la salvación. Padre, entra en el corazón, Señor, de los que están aquí, Señor. Y apartará Bendícelos, Jesús. cuando Derrama de tu espíritu sobre ellos, Señor amado. Que ellos te puedan conocer a ti, Señor amado. Que puedan dar su vida para ti, Señor. Padre, yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia de su vida, Señor. De sus familias, Señor. Señor, perdona sus pecados, porque eres el único que puedes perdonar, Señor. la salvación de Dios. Abre sus ojos, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor. Al Salvador mandó a morir por ti murió, por mí murió, Dios sangre carmesí. Venga mi igual, Padre amado, que hoy, en este día, pues cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí enfrente, Señor, han tomado la decisión de creer que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, que Él es su Salvador, que Él los conoce, que Él les ama, que dio su vida por ellos, que se sacrificó por ellos y por nosotros, Señor. Y quiere entrar ahí, Señor, en sus vidas, y quiere tomar el control, Señor, y quiere darles la luz y darles vida en abundancia, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, bendícelos, Señor amado. Llénalos de tu espíritu, Señor. Dales tu perdón, Señor. Oh, Señor, ellos están aquí no porque los hayamos traído nosotros, sino porque tú los trajiste, Señor. Porque hoy es su día de ellos, Señor. Hoy es el día de las buenas noticias, Señor. Tú eres un Dios misericordioso y amoroso. Eres el Padre eterno, Señor. Padre de huérfanos, Señor. Esposo de viudas, Señor. Tú eres el Salvador, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que tú entres en el corazón y hagas la obra que solamente tú puedes hacer, Señor. Porque no es obra de hombres, sino es la obra del Espíritu Santo, Señor. Así como este viento apacible, Señor, que está aquí, Señor, de esa manera, Señor amado, trata con cada uno de ellos, Señor. Padre, ábrele sus ojos, sus oídos, Señor. Afianza sus manos y sus pies, Señor. Cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Vístelos como al hijo pródigo, Señor amado, con vestiduras limpias, nuevas, Señor. Ponles calzados en sus pies, Señor. Haz pacto con ellos, pon un anillo en sus manos, Señor. Y diles, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo hoy. Hoy se cumple la palabra que dice, y a los que creyeron, y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sabiendo que tienen un Padre, pero tienen un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual se compadece, porque él mismo padeció las mismas tribulaciones. Ten misericordia de ellos, Señor. Hoy están delante de ti, Señor, confiando en ti, Señor, no en nosotros, porque nosotros somos hombres, Señor, confiando en tu palabra, Señor, porque fue la palabra la que se expuso hoy, Señor, y es la palabra la que los va a sanar, Señor, las que los va a salvar, Señor, las que los hará perseverar hasta el fin, Señor, para que en aquel día, Señor, todos estos que están aquí, Padre amado, estén a tu derecha, Señor, y que les digas,
Pasaos, bendito de mi Padre, al cielo eterno. Pasaos. Te damos gracias por sus vidas, Señor, pero te damos gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. Eres grande, Señor. Bendito Jesús. Bendito Cristo. Oh Jesucristo. Quiero decirte, díselo con tu boca. yo te amo con todo mi ser, pues tú me amaste antes que yo y derramaste tu vida por mí. Oh Jesús, Jesús. quiero decirte que yo te amo con todo mi ser. Bendito Jesús. Pues tú me amaste Antes que yo, Señor. antes que yo Derramaste. y derramaste tu vida por mí. Tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor, y ahora soy limpio por esa sangre que tú me diste. En esa cruz tú derramaste toda tu vida, toda tu sangre por mi Señor. Ahora soy limpio por esa sangre que tú me diste. En esa cruz, Jesús. Amén. Tu sangre nos libra de pecado, Señor. Nos limpia de toda maldad, Señor. Nos hace libres, Señor. Oh, Señor. Aún, Padre, queremos poner delante de ti aquellas personas que están aquí, Señor, y que por guardar su reputación, Señor, o el qué dirán, Señor amado, no se atreven a pasar y entregar su vida a ti, Señor. Aún te pedimos para que tu Espíritu esté sobre ellos, Señor, convenciéndolos de pecado, Señor, de justicia y de juicio, Señor. Padre, porque no habrá ser humano que se resista al Espíritu, Señor, y menos en este día cuando las puertas se abren para que las personas entren al reino de los cielos, Señor, y que sean parte del reino, Señor, y que sean hechos hijos tuyos, Señor. Aún te pedimos que los traigas aquí, Señor. Rompe el orgullo, Señor. Rompe las cadenas del qué dirán, Señor. Oh, Señor, más vale que nos entreguemos el día de hoy y no mañana, que puede ser muy tarde, Señor. Tráelos, Señor amado, que se humillen delante de ti, Señor. Quebranta la dureza de los corazones, Señor. Oh, Señor, reprende a Satanás, Señor, que los está aconsejando, Señor, que les dice en su mente: no, no pases, no pases, no pases. Cuando tu Espíritu dice: ven a mí, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí y encontraréis la vida eterna a través de esa sangre derramada en la cruz. Oh, Jesús, eres un Dios muy grande, Señor. Eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Hoy, Padre, queremos que estas personas que están aquí, Señor, sean rescatadas a través de tu sangre preciosa, Señor. Y que sea el Espíritu Santo, Señor,
que habite en los corazones de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, en el único nombre en el que podemos pedir, en el nombre de Jesús, Señor. Sálvalos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Sálvalos, Señor, porque a eso viniste a esta tierra, a salvar lo que se había perdido, Señor, a darle vida a lo que estaba muerto, Señor, a alumbrar en medio de las tinieblas, Señor. Haz tu obra, Señor, con nuestros hermanos el día de hoy, Señor, y que tu Espíritu esté ahí con ellos, Señor. Que ellos vean, Señor, que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. Si tú caminaste por las aguas, Señor, tú puedes tratar con sus pecados, con sus debilidades, con sus concupiscencias, Señor amado. Abre el entendimiento, Señor, para que comprendan la palabra y la escritura, Señor. Enamóralos de ti, Señor. Amén, Jesús. Amén, Señor. Cada uno de ustedes ha hecho un